Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Amén. Amén. Muy bien, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por el tiempo que nos permites estar en este lugar. Gracias por este tiempo, Señor, también que nos das para adorarte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has permitido estar aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte todo el honor y toda la alabanza a ti, Señor. Y te damos gracias también, Señor, porque hoy podemos orar por la iglesia perseguida, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que han estado siendo perseguidos por proclamar el Evangelio. Oramos, Señor, para que tú los guardes, los protejas a ellos, Señor, para que donde quiera que se encuentren seas tú con ellos, Señor. Y oramos también, Padre, oramos para que los fortalezcas en medio de la persecución, Señor, para que ellos puedan cada día, Señor, esforzarse, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Oramos por los misioneros que también están haciendo su trabajo en diferentes lugares del mundo, para que seas tú con ellos, Señor. Oramos también en esta mañana por cada persona que ha estado enferma. Señor, tú los conoces a todos y cada uno de ellos nos han pedido oración. Los presentamos en esta mañana delante de ti. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciéndolos a todos y cada uno de ellos, fortaleciéndolos en medio de su enfermedad, Padre. Y que seas tú glorificándote en sus vidas también, cumpliendo tu propósito en ellos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, y eso queremos hacer esta mañana a través de estos himnos. Adorarte a ti, darte gracias por lo que eres, por lo que haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que oremos por esta predicación, por esta palabra, y que pongamos en las manos del Señor este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para bendecirte. Y gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, porque tenemos la libertad de hacerlo por ahora, porque tenemos la capacidad de escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas, que sigas hablando a nuestro corazón, que toda la palabra que estamos aprendiendo, Señor, la pongamos por obra, la pongamos en práctica, Señor, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, como lo dice Santiago. Gracias porque eres tú quien nos está guiando cada día a través de tu palabra preciosa. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana seas tú quien hable, Señor. Que no sea yo quien hable, que seas tú quien hable, porque si hablo yo seguramente todo va a salir mal. Habla tú, Señor, habla tú a cada uno de nosotros lo que realmente necesitamos escuchar de tu parte en esta hora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para continuar con la saga, vamos a traer a nuestro amigo, ¿no? Al señor Huesitos. Acuérdense que, como dijo mi hijo, señor Huesitos. Para que simplemente no nos olvidemos de lo que estamos hablando. ¿Listo? Ok. Ahí está. Está bien elegante ahí. Hacemos un repaso de anatomía al mismo tiempo. Bien, hermanos, yo quiero mostrarles algo que traje en mi cofre de tesoros. Yo siempre con mis cosas, ¿no? Aquí está mi cofre de tesoros. Oh, wow. Bien, aquí tengo mi cofre de tesoros. Tengo algunos elementos que son muy familiares para todos nosotros. Entonces, estos elementos tienen una característica en común, ¿sí? Vamos a ver si lo identificamos. ¿Qué es esto? Ok. Eso representa las grasas saturadas, tan ricas. Bueno, así, sí, así tal cual. Que chille, ¿cierto? Así, bueno. Tenemos otro elemento. ¿Qué es esto? Tan rica la sal. ¿Quiénes son de los del team sal? A ver, que antes de probar la comida ya le están aventando ahí 20 cucharadas de sal sin probarla. Por si acaso, por si las moscas, ¿no? Y es uno échele y ahí le dicen a uno, es que está salado. No, está bueno. Bueno.
Tengo otra. ¡Azúcar! Es que el azúcar representa todo el dulce, tan rico, ¿sí o no? Todo eso, ¿no? Todo. Y tengo otra que no la traje con marca para no ser muy evidentes, ¿cierto? Pero creo que es demasiado evidente. Sí. Esta la voy a cuidar porque es de mi colección privada. Estos elementos que tienen en común son dañinos, son nocivos para la salud, pero si son bien buenos. Miren, son las 11:27, en una media horita, esta coquita así bien congeladita que usted era, y le arde uno aquí la garganta cuando se la está tomando. Ay, qué cosa más rica. No crean, no soy fanático de estas bebidas, ¿no? Exacto, es tan buena, pero es que es buena, mire, para destapar cañerías, para aflojar tornillos oxidados, es buenísima, buenísima. Todos estos elementos, hermanos, coinciden en que son nocivos para la salud en exceso. Sí se necesita un poquito de cada quien, obvio, son parte de los sabores, pero todos estos elementos y muchos otros son nocivos para la salud en exceso. Entonces la pregunta es, si son nocivos para la salud, ¿por qué nos gustan tanto? ¿Por qué los consumimos tanto? ¿Qué creen ustedes? Sí, como que la tentación de disfrutarlo, los guardo aquí, no sea que pronto alguien se anime ahorita. Miren, hermanos, todas esas cosas son dañinas, son nocivas. Deterioran todo nuestro cuerpo, nuestros órganos internos, todo lo que usted ve aquí se afecta con el exceso, con el consumo en exceso de esos productos. Lo que hay aquí, todo se afecta. Y al afectarse, todo empieza a deteriorarse, empieza a perder su función vital y al final, pues destruyen absolutamente todo el cuerpo. Muchas veces sin verlo. ¿Cuántos hoy están sufriendo por padecer una cantidad de enfermedades a raíz del uso excesivo de todos estos alimentos? Estas cosas representan como las actitudes negativas en el cuerpo de Cristo, representan las actitudes negativas. Hemos estado hablando de los órganos internos como actitudes, y todas estas cosas dañinas representan esas actitudes negativas que hacen daño al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué disfrutamos nosotros consumirlas? ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo, todos los que de alguna u otra manera hoy padecen de alguna enfermedad crónica por el consumo de alguno de estos elementos, si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo sabiendo que estas cosas nos hacen daño, la pregunta es, ¿ustedes lo harían de nuevo? ¿Lo volverían a hacer? ¿Consumirían? ¿Cuántas personas están hoy en diálisis? ¿Cuántas personas están hoy con el colesterol y el triglicérido elevados, expuestos a un infarto, a una trombosis, o han padecido ya de infartos y trombosis por eso, o con limitaciones para la movilidad, por el deterioro en los huesos, por el consumo de estos productos? O sea, si esas personas hoy pudieran retroceder el tiempo sabiendo que el consumo en exceso de todos estos productos fue lo que les causó ese daño, ¿lo volverían a hacer? Creo yo que una persona sensata no lo haría otra vez. Entonces, si tenemos la oportunidad de revertir el daño, pues lo hacemos. Ahora, si tenemos la oportunidad de evitarlo, porque ya nos lo están anunciando y nos están diciendo que no lo hagamos, pues con mayor sensatez deberíamos evitarlo. Si hay actitudes negativas que sabemos que nos hacen daño en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo correcto? Apartarlas de nosotros, alejarlas de nosotros. Si sabemos que cosas como por ejemplo el chisme, la murmuración, que el Señor lo castiga y lo penaliza en la Biblia, nos hace daño al cuerpo de Cristo, entonces ¿qué es lo correcto? Pues aplicar esta frase muy filosófica, muy profunda, que alguna vez escuché: si eso nos hace daño, entonces yo tengo que obedecer esta frase: no te juntes con esa chusma, chusma, chusma. ¡Pum! Eso es lo que yo tengo que hacer, no juntarme con la chusma que me hace daño. Si batallamos con la pereza,
pues no nos debemos juntar con personas perezosas o que no quieren hacer nada o que no sirven, sobre todo en el reino de Dios, en el reino espiritual, porque no aportan servicio al Señor y son perezosos. Entonces no nos van a animar a nosotros a servir al Señor. Si nuestra actitud negativa que nos hace daño es el orgullo con el que hemos batallado por años, pues no debemos juntarnos con personas que nos eleven el orgullo. Es lo más dañino y lo más nocivo que hay. Personas que nos eleven el orgullo, como decimos en Colombia, que nos soben el saco, que nos exalten, aunque hagamos cosas negativas, no importa, porque con el ánimo de congraciarse con nosotros, pues dejan de lado esas cosas negativas y nos están exaltando, pues eso nos hace daño. Entonces debemos alejarnos, en resumidas cuentas, de todo y todos aquellos que nos estén alejando de cumplir el propósito de Dios y que, obvio, están debilitando y enfermando el cuerpo de Cristo. Son actitudes, estoy hablando de actitudes que controlan la vida de las personas y por eso entonces debemos nosotros poner distancia. Esto es tan sencillo, nosotros lo sabemos en la cuestión de salud. Si esto me hace daño, pues no lo consumo, ni lo tengo en mi casa porque es una tentación, ni lo compro, mejor dicho, lo olvido de mi vida. Igual con actitudes negativas, cualquier actitud negativa que dañe el cuerpo de Cristo, que deteriore el cuerpo de Cristo, yo tengo que hacer exactamente la misma operación, alejarlo de mí. La semana pasada nosotros estuvimos analizando los primeros órganos internos del cuerpo de Cristo. Esta es la segunda parte. Hoy vamos a estar estudiando los órganos internos parte 2, en Anatomía de la Iglesia, órganos internos parte 2. Y estábamos hablando que estos órganos internos vienen siendo actitudes que cada creyente dentro del cuerpo de Cristo debe tener. Ya habíamos hablado de una lista de 16 de ellos, estudiamos la semana pasada los primeros 6, pero cada miembro del cuerpo de Cristo, usted y yo, cada miembro del cuerpo de Cristo como creyente debe tener actitudes correctas que le permitirán ser parte de un cuerpo saludable. ¿Les está tapando esto? Ya lo vamos a mover. Chao, huesitos, lo vamos a dejar aquí para que se vea allá, ahí. Ahí se queda, no se mueva. Si se mueve, qué susto, ¿no? Bueno, corran. Entonces, estábamos hablando de esas actitudes correctas que debemos tener nosotros todos como miembros del cuerpo de Cristo. La semana pasada hablamos de las primeras 6, que fueron obediencia, humildad, amor, unidad, disposición para servir y gozo. La semana pasada predicó Moses, hace 2 semanas. Comenzamos con este tema, ¿no? Y analizamos estas 6 actitudes internas que vienen siendo como los órganos internos también del cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos evaluar si realmente las tenemos o no las tenemos, o necesitamos avanzar en ellas, o necesitamos crecer en ellas, pero las necesitamos todas para que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo saludable. Y hoy vamos a ver estas siguientes: paz, gratitud, dominio propio, responsabilidad y perdón. Y hoy vamos a estar hablando al respecto de ellas y dándole gracias al Señor porque pues Él nos permite avanzar en todas y cada una de ellas. Bien. Ahora, las actitudes que nosotros debemos tener y que son simbólicamente representadas con los órganos internos, como vemos ahí en el dibujo de la iglesia, y también como cuerpo de Cristo. Un cuerpo debe tener un sistema completo y debe tener un sistema saludable. Y de igual manera el cuerpo de Cristo también debe estar saludable y completo, todo funcionando. Y estas actitudes de las que hemos estado hablando permiten que el cuerpo de Cristo funcione en armonía, que pueda movilizarse, que pueda desarrollarse saludablemente, que pueda seguir avanzando. Avancemos. Paz, comenzando con el primero, paz, o el primero de esta línea, ¿no? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo tengamos paz. Pero esa paz que Él sabe dar no es la paz que el mundo ofrece. Leí que en lo que lleva la humanidad de existencia, lo que se ha registrado, la historia escrita de la humanidad que se ha registrado en los últimos 4,000 años, que es lo que se ha registrado, solamente el 7% de ese tiempo ha existido paz. 286 años de paz en un periodo de 4,000 años. Pero esa es una paz según el mundo, porque ellos sacan esa conclusión, porque ellos estaban hablando de la paz, para ellos es la ausencia de conflictos. Entonces, 286 años de 4,000 que lleva la historia escrita de la humanidad, ha habido paz o ausencia de conflicto. Pero de esa no es la paz que el Señor nos está hablando. De esa no es la paz, porque es más, si leemos la palabra nos damos cuenta que el Señor está diciendo que no va a haber esa paz y que cada día va a ser peor. Cada día los conflictos van a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. ¿Y se ha equivocado Dios? Lo estamos viviendo en este mismo momento. Los conflictos cada vez son mayores, más agresivos, porque esa no es la paz de la que Dios está hablando. Mucha gente dice, bueno, pero si Dios ha prometido paz, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Porque no es esa paz la que Dios nos está hablando, no es la ausencia de conflictos. Y esto que el Señor está hablando acá, o esta actitud interna del cuerpo de Cristo, no solamente es que nosotros tengamos paz, sino que nosotros vivamos en paz, pero es una paz que solamente Dios nos puede dar. Esa paz, y yo lo he dicho muchas veces, no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad de tener esperanza y confianza en medio del conflicto. Y tiene mucha relación esta actitud de paz de la que estamos hablando como parte del cuerpo de Cristo con lo que dijo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas cuando habló de bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? En inglés, la palabra en la versión en inglés dice peacemaker, o sea, fabricante de paz o hacedor de paz. Y eso es lo que está hablando. Es una actitud de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo de ser fabricantes de paz o hacedores de paz. No podemos serlo si nosotros no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con nosotros mismos y no estamos en paz con el prójimo. Entonces esto es un proceso y es un proceso que todos nosotros debemos llevar a cabo. Esta paz, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay otra manera. Es decir, si el Señor Jesucristo no nos da esa paz, la capacidad de vivir en esa paz, vamos a tener nuestros pensamientos y nuestros corazones todo el tiempo alterados. Porque no vamos a tener la paz de Dios, por cualquier cosita. Dice 2 Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y luego dice 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Esto de la paz como una actitud del cuerpo de Cristo que todos nosotros debemos tener para ser un miembro del cuerpo de Cristo saludable, no es fácil lograrla. Hay muchos detonantes que nos alteran la paz. Y nosotros necesitamos aprender a manejarlos. No es que no van a venir. Van a venir. En cualquier momento usted está tranquilo, pero algo escucha, algo le dicen, algo pasa, algo ve y ¡pum! Todo explota. Pero uno tiene que volver como a ubicarse y decir paz. Porque eso es parte de la salud espiritual y una actitud correcta como miembro del cuerpo de Cristo. Para que nosotros podamos tener esa paz de la que habla Jesús, debemos vivir libres de la condenación del pecado. Seguramente tú y yo hemos pecado y esto no es un misterio. Y pecamos aún, tampoco es un misterio. Pero el Espíritu Santo nos redarguye de ese pecado. Y con una actitud humilde, entonces clamamos al Señor y podemos sentir su perdón.
Cuando sabemos que hemos sido perdonados, podemos sentir esa paz de la que Jesús habla y la paz que el mundo no entiende. Mateo 5:9 dice, y yo lo acabo de mencionar, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos ser nosotros mismos promotores de la paz interior y también de la paz unos con otros. Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, es importante que vivamos en paz. Si cada miembro tiene esa paz con Dios y consigo mismo, podrá entonces ser un pacificador, y así entonces el cuerpo avanzará de la mejor manera. Imagínate que nosotros dentro de nuestro cuerpo tengamos órganos que estén en conflicto con otros. Eso pasa, médicamente eso pasa. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas tienen una cantidad de problemas, porque su cuerpo, algún órgano de su cuerpo no está en paz con otro órgano de su cuerpo. Y entonces hay una batalla y están enfermos. El pastor John, por ejemplo, tiene una condición así, donde una parte de su cuerpo rechaza otra parte de su cuerpo y ha estado por tratamiento por años. Y ha tenido sus tiempos buenos y sus tiempos malos, pero no es fácil vivir de esa manera. Entonces es importante que todos nuestros órganos internos estén en paz unos con otros, es decir, ellos están allí para trabajar juntos con un propósito común, que ese cuerpo se mantenga saludable y que ese cuerpo se mantenga avanzando, cumpliendo el plan que existe para ese cuerpo. Hablando de la paz, segundo, hablemos de la gratitud como otra actitud importante de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí el texto? Dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Y qué es todo? Todo, incluye todo, lo bueno y lo no tan bueno, hay que dar gracias a Dios en todo. Y no es fácil, pero podemos hacerlo si realmente Dios está guiando nuestro caminar. Aunque a veces nos sea cada uno de nosotros difícil hacerlo, porque les decía, no es fácil vivir una vida de gratitud todo el tiempo cuando estamos pasando por enfermedades, por problemas, por situaciones difíciles, casi imposible ser agradecido, pero debemos ser agradecidos, no tenemos otra alternativa. Mantener un corazón agradecido le permitirá a cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, valorar todo lo que vivimos como un aprendizaje, como algo bueno y como algo positivo para todos. Definitivamente todas las situaciones que vivimos nos ayudan a bien, dice la palabra en Romanos. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida, si realmente tenemos un espíritu agradecido, si realmente tenemos un corazón agradecido, todo es positivo. Cuando somos agradecidos, nuestros problemas se verán más pequeños y les daremos menos importancia. Hay que ser agradecidos, porque siempre habrá alguien que está en peores condiciones que nosotros. Entonces necesitamos aprender a ser agradecidos, y mucho más con Dios, porque no merecemos nada de Él. Nada, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? Si yo oro, si yo doy dinero, si yo me... No. Señor, ¿para qué estoy enfermo? ¿Cuál es tu plan con mi enfermedad? ¿Cuál es tu plan con mi quiebra económica? ¿Cuál es tu plan con mi ruptura amorosa? ¿Cuál es tu plan con mi situación financiera? ¿Cuál es tu plan? No ¿por qué? Debemos cambiar el discurso y ser agradecidos. No es fácil a veces vivir la vida que tenemos que vivir. Yo muchas veces tengo que preguntarle al Señor, ¿para qué permites esto? ¿Para qué? ¿Para qué hiciste esto conmigo? Porque tenemos que hacer esa pregunta desde un corazón agradecido. Él no tiene obligación con nosotros. No nos equivoquemos, Dios no tiene obligación con nosotros de nada. De nada. Por más que usted le truene los dedos y le reclame las promesas, Él no tiene obligación con nosotros. Nuestro único derecho, o a lo único que tenemos derecho, es a morirnos por nuestros pecados, por nuestra vida pecaminosa.
pero Él en su infinita misericordia y en su gracia nos ha extendido una cantidad de bendiciones. Y ahí es donde nosotros debemos ser agradecidos. La gratitud, hermanos, es una virtud y una actitud primordial de cada miembro del cuerpo de Cristo, sabiendo que hay mucho por lo que ser agradecidos. Salmo 106:1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Gratitud. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. John MacArthur dice en su libro, que es del que estamos llevando a cabo este estudio: no se queje cuando viva en medio de circunstancias adversas. Por el contrario, cultive un corazón agradecido. Si usted no es una persona agradecida, es porque piensa que se merece mejores circunstancias que las que ahora está teniendo. Pero si recibiera lo que se merece, estaría en el infierno. Eso tiene que ver con nosotros. Así pues, dé gracias por lo que ahora tiene. Eso quitará toda la amargura de su vida. Tiene sentido. Si tenemos un corazón agradecido, Dios quita la amargura de nuestro corazón. Gratitud, tercera actitud como parte del cuerpo de Cristo. Dominio propio. Dominio propio. Ojo con esto, porque estamos hablando del dominio propio. De tener el control sobre nuestras emociones, no del demonio propio, porque sí habrán muchos que andan con demonio propio en vez de dominio propio, no. Dominio propio. Y Pablo ilustra un poco el dominio propio en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Dice, el apóstol dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí dice el apóstol Pablo, dice, de todo se abstiene. Quien está en la disciplina, de todo se abstiene. Y ese es el punto clave. Así como el atleta que tiene una meta para alcanzar, debe abstenerse de todo aquello que le haga daño o que lo estorbe en su propósito. No es fácil, por supuesto no es fácil. Muchos de estos ganadores de medallas olímpicas han pasado años y años absteniéndose de disfrutar la vida, de salir con sus amigos, de comer lo que quieran, de trasnochar, de tener una vida. Se han abstenido de todas esas cosas porque tienen una meta clara, quieren ganar una medalla y tienen que abstenerse de todo ello. Y no es fácil tener ese dominio propio, pero el fin te impulsa a hacerlo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que tenemos un fin ya dado, que ya el Señor nos lo ha dado de antemano, nos ha puesto en nuestras manos ya esa medalla, que es la vida eterna. Eso no quiere decir que como Él ya nos dio la medalla, que ya nos dijo, no, está asegurada, no se preocupen, pase lo que pase, está asegurada, ya yo les he dado la vida eterna, porque no fue por la carrera que ustedes corrieron, sino por la carrera que mi hijo corrió, ya ustedes tienen la medalla. Eso no quiere decir que entonces yo me relajo y vivo la vida que me dé la gana vivir, porque ya no es por la obligación de ganarme la medalla o la necesidad de ganarme la medalla, ya va por la gracia, por la misericordia y la gratitud con aquel que ya ganó la medalla para mí. Entonces nuestra vida debe ser una vida con dominio propio, por amor y por gratitud. Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar legítimamente. En el cuerpo de Cristo
El avance de nuestra carrera debe ser legítimo. Si nosotros no luchamos legítimamente, esa medalla, esa corona no nos llegará. Ya está, pero si no luchamos legítimamente, pues no somos merecedores de ella. ¿Y cómo luchamos legítimamente en el cuerpo de Cristo? Sometiéndonos a las reglas, como hacen los atletas. Ellos se someten a las reglas y las cumplen. Hemos escuchado casos de atletas muy buenos, atletas olímpicos muy buenos. ¿Y qué pasó? Les quitan sus medallas porque los descubrieron que tenían alguna dosis que era prohibida, inclusive sin ánimo de hacer trampa o algo. A lo mejor se descuidaron, se tomaron algún medicamento o algo, en el mejor de los casos y pensando bien de ellos, ¿no? Y eso les afectó, pero no cumplieron las reglas. Y por muchas medallas que se hayan ganado, se las quitaron. Y conocemos casos aquí. Estados Unidos tuvo un campeón de natación que sufrió eso, y muchos casos, ¿no? Entonces, hay que luchar legítimamente. Hay que someternos a las reglas, y para el cuerpo de Cristo las reglas son los mandamientos, la palabra de Dios. Tenemos que someternos a estas reglas porque es lo que nos garantiza que estamos luchando legítimamente, sin pensar en ganar solamente, porque es muy triste uno dice, yo llego, cueste lo que cueste y pase por el que tenga que pasar, pero que llego. No, es muy triste vivir la vida cristiana de esa manera, pasando por encima de las personas simplemente por satisfacer mi ego personal. Tenemos que luchar legítimamente. Tenemos que pensar no solamente en ganar nosotros, sino en ganar legítimamente. Y esto, hermanos, implica dominio propio. Dominio propio. Someternos a los mandamientos de la palabra requiere dominio propio. Pensar en el bien común antes que en el placer particular. Somos muy dados cada uno de nosotros a tomar decisiones o acciones por mí, porque a mí me gusta o a mí no me gusta, porque a mí me parece o a mí no me parece. Pero es que cuando estamos en el cuerpo de Cristo no podemos darnos ese lujo. O sea, el corazón no puede decir, no, ya estoy cansado, ¡pum! Bueno, él lo puede hacer, pero su decisión afecta a todo el cuerpo. A lo mejor el hígado, el riñón, el páncreas, todo estaba perfecto. Pero el corazón dijo, ya no más, ¡pum! ¿Y qué pasó? ¿Los demás pueden seguir? No, se llevó por delante a todos los demás. Si el corazón dice hoy, ¡pum! Ya, hasta aquí llego, se lleva. Y lo mismo cualquier otro órgano. Algunos más una fatalidad inmediata, otros progresiva. Pero hay un deterioro, hay una afectación colectiva. El cuerpo de Cristo tiene que vivir así. Si somos parte del cuerpo de Cristo, yo no puedo tomar decisiones porque a mí me gusta, porque a mí me parece, porque es que así es como yo pienso y ya, porque tenemos que trabajar en comunidad. Cuerpo. En el cuerpo de Cristo somos muchos y todos buscando hacer lo que nos corresponde para que el cuerpo siga vivo, siga saludable y siga avanzando. La palabra de Dios nos provee una herramienta exitosa para adquirir el dominio propio. Y esto va gratis, hermanos, por la misma ofrenda. Salmo 119:11. ¿Qué dice la palabra? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El dominio propio está fundado en la palabra, en conocer la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, y saber discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Si nosotros no tenemos una vida devocional, una vida de comunión con Dios a través de su palabra, no vamos a lograr tener esa actitud correcta, el dominio propio. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice que debo de hacer. Y en la iglesia tiene que ser así, no es lo que yo quiera, lo que usted quiera, es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es que así lo hemos hecho siempre, no, pues lo han hecho mal. Porque si aquí dice que es de otra manera, es como aquí diga. No, pero es que aquí tenemos nosotros un librito de las reglas. No. Este es el libro de las reglas de la iglesia. Y lo que aquí dice que se tiene que hacer, así se tiene que hacer. Gústele a quien le guste. No hay otra alternativa. Es la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por nuestras percepciones,
sin estar sometidas a la palabra de Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre, engañoso. Tenemos que ir a la palabra y ir a la palabra correcta. Otra de las actitudes, avanzamos, la cuarta, responsabilidad. Nuestra responsabilidad de cuidar del cuerpo de Cristo, velando por nuestros hermanos, pero sin descuidar nuestra propia vida. Es una responsabilidad personal, pero colectiva, porque somos parte de un cuerpo. Cada órgano interno del cuerpo tiene que trabajar para su propio funcionamiento y al mismo tiempo pensando en su afectación positiva a los demás órganos del cuerpo. Igual nosotros, todos somos diferentes, todos nos vemos diferentes, cada uno tiene una función diferente. Yo trabajo para que mi función se cumpla, pero también al tiempo pensando en que los demás cumplan su función. En todo debemos responsabilizarnos de obedecer la palabra, cumpliendo así nuestro deber como miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, las primeras no las tengo ahí, Gálatas, empecemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El cuerpo debe estar saludable y es una responsabilidad de todos mantenerlo así. Por eso es tan importante que todos nosotros nos estemos exhortando en amor y con la autoridad de la palabra, para que nosotros podamos estar saludables nosotros y los demás. Hebreos 10:24. Salud dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Es nuestra responsabilidad actuar unos a otros. Hay muchos textos en la Biblia, les voy a mencionar algunos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gálatas 5:1, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y Romanos 15:14. Por eso, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Generalmente la responsabilidad de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, de mantenerla activa, saludable y avanzando, recae sobre todos los creyentes, incluidos los pastores, pero no exclusivamente sobre los pastores. Es responsabilidad de todo el cuerpo. Y esto es importante saberlo porque es una responsabilidad compartida, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y hablamos hace unas semanas que no importa el lugar de nuestro organismo en el que se ubique ese órgano, todos cumplen una función, no porque sea el más visible o del que más se hable, es el más importante y es el único que tiene la obligación. No, la responsabilidad en el cuerpo no es del corazón, ni del riñón, ni del hígado, ni del páncreas, ni de los pulmones, ni de los intestinos, ni del cerebro, ni de la... No, es una responsabilidad compartida. No importa quién se destaque más o quién tenga más relevancia, es una responsabilidad compartida. Y por último, perdón.
La palabra mágica, esa es la palabra mágica y hemos hablado mucho de ello. El perdón. Otra de las frases que dice John MacArthur en su libro, dice El plan de Dios para la iglesia, se llama el libro, dice: la iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia del perdón. Es una actitud importante porque todos somos humanos y todos pecamos. Si usted no puede perdonar a alguien que peca, especialmente que peca contra usted, tiene un cáncer en su ser que está infectando el cuerpo de Cristo. Mateo 6:12, que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este perdón, hermanos, es el perdón que nos permite tener una comunión con Dios mientras estemos en este mundo. No es un perdón redentor, porque nosotros no redimimos a nadie. Es decir, si alguien cometió una falta, esa persona tiene que asumir las consecuencias de su falta. Ahorita, como les mostré con esos productos, si yo me excedo en el consumo de sal, en el consumo de grasa, en el consumo de dulce, o qué sé yo, pues yo tengo que asumir las consecuencias. Dios me perdona, pero yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones. Igual pasa con el perdón que nos está pidiendo Dios. No es justificar el pecado, no es olvidar el pecado, no es olvidar la falta, porque cada persona, cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios de su falta. Cada uno de nosotros es responsable de lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer. Pero este no es un perdón redentor del que estamos hablando, porque ese perdón no depende de nuestras obras, es solamente el perdón de Dios. Ese perdón es un perdón motivado por la misericordia, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ese es el perdón que Dios quiere. Simplemente que nosotros podamos entender o ver en esa otra persona nuestra propia vida expuesta, porque la Biblia también dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Nosotros no somos los que condenamos. Yo puedo juzgar el comportamiento de una persona, pero no un juicio condenatorio. Ya les he predicado sobre eso. No un juicio condenatorio. Yo puedo juzgar en el sentido de evaluar, omitir una opinión sobre lo que esté haciendo bien o no está haciendo bien, conforme a lo que yo pienso u opino. Pero nunca jamás juicios condenatorios. No somos nosotros quien para juzgar condenatoriamente absolutamente a nadie. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miqueas, si está en la Biblia, hermano, Miqueas. No solo los salmos y los evangelios. Miqueas, capítulo 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único. Pero tenemos que arrepentirnos. El perdón siempre está en dos áreas, ¿no? El perdón está en la persona que ofende y en el ofendido. El ofendido tiene que perdonar. Y el ofensor tiene que pedir perdón. Ese es el requisito. Si no, no se cumple. Pero aquí recae sobre el ofendido. Porque sobre el ofensor no podemos nosotros controlar absolutamente nada. Por eso este asunto del perdón es tan complejo. Es tan difícil a veces tratar. Porque nosotros, todos los que estamos en este lugar, en algún momento de nuestra vida, corta o larga, hemos estado en uno de los dos lados. O hemos sido ofendidos o hemos sido ofensores. ¡Ay, yo no! No. Bájese de ese bus. A mí, como dices, con ese cuento a otro perro. No.
Todos hemos sido ofensores en algún momento. Lo que pasa es que nosotros pensamos que ofensa es un acto grave de maltrato físico, quién sabe. No. A veces una mirada negativa, una palabra inoportuna, un mal gesto pudo ofender a otra persona. Entonces todos hemos sido ofensores. Y todos hemos sido ofendidos en algún momento. Entonces, si somos ofendidos, todo recae sobre mí. Yo decido perdonar, punto. Así la otra persona me pida o no me pida perdón, es mi decisión. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, yo voy a cargar 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 años con eso. Y entonces eso me hace daño a mí. Y la otra persona viviendo la vida loca, como decía un cantante por ahí. No, hermanos. Yo perdono. Porque la Biblia dice que ¿qué? Que perdonemos a los que nos ofenden. Ay, pero pastor, es que fue una ofensa. Es que sí, hermano, yo sé, esa persona dará cuentas a Dios, así como yo doy cuentas a Dios. Y el ofendido tiene que pedir perdón para poder hacer el ofensor, para hacer las cosas bien. El ofensor no se puede quedar no, la Biblia dice que debemos perdonar, entonces que me perdonen, no, pero si usted, el ofensor, quiere hacer las cosas bien, si usted realmente tiene la actitud correcta dentro del cuerpo de Cristo, pida perdón. No importa si lo perdonan, porque esto es otra cosa. Yo he pedido perdón. Y en las veces que he pedido perdón, 2 personas cristianas con liderazgo me han dicho, no lo perdono, que lo perdone Dios. Y yo les digo, ya Dios me perdonó. Yo le pido perdón a ustedes si lo ofendí. Y me han contestado muy cristianos, muy líderes, yo no lo perdono. Bueno, pues imagínate, si yo predico y enseño la palabra y digo ser líder y alguien me pide perdón, le digo, no te perdono. ¿Perdón? ¿Líder de qué o qué? ¿Se encontró su liderazgo en un paquete de fritos o qué? No, hermanos. Tenemos que pedir perdón, aunque no nos perdonen. Ya yo hice lo mío. ¿Sí? Y debemos perdonar. Las faltas, los pecados traen consecuencias, traen iniquidades, que es un asunto de Dios ya resolver. El que me ofendió a mí, ese pecado o esa falta, allá está apuntada, eso no se olvida. Y hay una consecuencia por esa falta. Pero es más grave si yo no perdono. Entonces, hermanos, las actitudes correctas de cada miembro del cuerpo de Cristo hacen un cuerpo fuerte que puede seguir avanzando. No es posible que el cuerpo de Cristo avance si no están las actitudes correctas. Yo se los he dicho muchas veces. Probablemente en el cuerpo hay diferencias. Obvio, todos los órganos son diferentes, todos tienen una composición diferente, todos tienen elementos diferentes, todos son diferentes, ¿sí? Y a este le cae mal y a este le cae mal y a este le cae mal Bueno, aquí cae mal todo, aquí abajo, todo cae mal aquí, de cierta edad en adelante, ya todo nos cae mal aquí. Pero hermanos, todos tienen que trabajar por un bien común, porque si esto y este no trabajan, todo este cuerpo se va a ver afectado. Entonces tenemos que de alguna manera resolver estos asuntos para que el cuerpo completo no se afecte, para que podamos seguir avanzando en el cuerpo de Cristo. Cada quien tendrá que rendir cuentas, igual nosotros en el cuerpo de Cristo, cada quien tendrá que rendir cuentas, pero si hay algo dañado, pues hay que corregirlo. El cuerpo mismo a veces se restaura a sí mismo. Nos cortamos, nos raspamos y el cuerpo se encarga él mismo de volver a poner piel y de crear un tejido y en muchas otras cosas que a veces ni nos damos cuenta. Eso se puede hacer, no se olvida. Yo me corto y me queda una cicatriz para toda la vida, no se olvida. Eso, no se olvida, ¿sí? Pero se sana, se restaura. Y no se olvida para que nos sigamos amargando toda la vida, no, para que nos recordemos de no volver a hacer eso que hicimos, ¿sí? Lo mismo en el cuerpo de Cristo. Tenemos que seguir avanzando unidos y tener las actitudes correctas como cuerpo de Cristo. No ser complacientes con el pecado, con la maldad. Volviendo a lo que dije al principio, si sabemos que algo nos hace daño, pues nos abstenemos de eso, hermanos. Nos abstenemos de eso, sin afectar las actitudes. Por el contrario, buscando una salud espiritual. Amén. Termino con una pregunta.
para que meditemos en ella. Estamos nosotros siendo miembros saludables del cuerpo de Cristo, cumpliendo nuestra función con las actitudes correctas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Esta pregunta solamente podemos darle respuesta contigo, porque solamente tú sabes, Señor, si nosotros estamos realmente siendo miembros saludables del cuerpo de Cristo. Porque una cosa es lo que nos vean. O sea, a veces vemos una persona y la vemos bien, pero a lo mejor algo no está funcionando dentro. Y no es como nos vean, es como tú realmente sabes que estamos. Como tú realmente sabes que estamos. Porque las apariencias no son sinceras, son apariencias, son mentira. Y no podemos vivir el cuerpo de Cristo de apariencias. El cuerpo de Cristo tiene que ser genuino, tiene que ser honesto, tiene que ser real, transparente, saludable, que se note, que se vea esa salud espiritual del cuerpo de Cristo. No podemos seguir viviendo de apariencias, pretendiendo que todo está bien, cuando no todo está bien, cuando hay órganos del cuerpo de Cristo que no tienen la actitud correcta y que no están cumpliendo su función. Y te pedimos, Señor, que seas tú el único que puede intervenir, poniendo en el corazón de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo las actitudes correctas, para que nosotros podamos cumplir nuestra función vital y también podamos ayudar a otros a cumplir su función vital. Ayúdanos, Señor, porque esto es tan complejo como el cuerpo mismo, pero, Señor, dependemos de ti. Y tomados de tu mano, Señor, nos vas a guiar en la dirección correcta, Padre. No es fácil, a veces no sabemos cómo hacerlo, qué debemos hacer, pero tú sí lo sabes, Señor, y te pedimos que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a hacerlo, Padre. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Padre, también quiero en esta hora, Señor, orar junto con mis hermanos por nuestra hermana Ana Iris, que en días pasados perdió a su papá, falleció, y ella está lejos porque su papá estaba en Cuba. Oramos, Señor, oramos para que tú la fortalezcas a ella y a su familia, Señor, y sabemos, Señor, que tú eres un Dios sanador, Padre, y que tú eres un Dios de consolación. Oramos por ella, Señor, para que la bendigas también y a toda su familia, Padre. Y te damos gracias infinitas en esta hora por todo lo que eres y por todo lo que haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.